no s'ha d'anar al hormiguero. Ese senyor blanquea el fascismo i blanquea gente impresentable. La gent de la cultura no podem anar al hormiguero. I he tingut grans baralles amb la productora i tal. Clar, yo me negué a ir y claro, a él le importaba un pimiento y no fui. Pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo, es que hay que ir, Mónica, hay que ir. Ho veu en una sola sessió. 3 milions de persones. Digo, i què? Da igual que no ho vegin 3 milions més i tindrem un producte boníssim que veurà una mica menys de gent. Però és que no s'ha d'anar a aquests llocs. No s'ha d'anar, per ètica. Ho veig tan clar i veig que tot el món al meu voltant em mira com si jo fos la boja i penso, no estic boja, no s'ha d'anar a aquests llocs. No, Mónica, no estás loca. No se debe ir a lugares como esos. La gente de la cultura no debe ir al hormiguero porque blanquea el fascismo. Mónica López es la protagonista de la serie Rapa junto a Javier Cámara y, como escuchabais, se negó a ir al programa de Pablo Motos. Como hemos dicho aquí muchas veces, esa normalización de los discursos de extrema derecha entre risas y aplausos es también responsable de que hayan llegado a las instituciones de la mano del Partido Popular, que intenta colarnos a los ultras de Vox con el pretexto de derogar el chanchismo. El verano que nos promete el PP, más que azul, como dice su campaña, pinta verdoso. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos días, Javier Gallego. Pues sí, una vez constituidos los consistorios y parlamentos autonómicos en casi toda España, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en un total de 135 municipios. En todos, los populares han aceptado la agenda machista, xenófoba y homófoba de Abascal y los suyos. Y si nada lo remedia, de aquí al 23 de julio, esto es lo que se avecina: políticas antifeministas, antimigratorias y antidemocráticas. España se sumará a la lista de países europeos que caen hacia el abismo de la ultraderecha. Porque este fin de semana, por primera vez desde el nazismo, un partido de ultraderecha ha ganado unas elecciones en Alemania. Pese al cordón sanitario del resto de partidos, Alternativa para Alemania ha ganado las elecciones comarcales en el distrito de Sonneberg. Y en Grecia, 3 partidos de la extrema derecha han entrado en el Parlamento. Entre ellos, los espartanos, herederos de Amanecer Dorado en las generales, que ha vuelto a ganar la derecha de Mitsotakis. Y precisamente en las costas de Grecia, como ya os hemos contado, ocurría el pasado 13 de junio la segunda mayor tragedia marítima en el Mediterráneo de la que se tiene constancia. Alrededor de 750 personas naufragaron y solo fueron rescatadas con vida 104, después de que se avisara durante horas del posible hundimiento de un antiguo pesquero cargado de migrantes. Días después, algunos supervivientes apuntan a los guardas costeros griegos como responsables de hundirlos, por lo que las autoridades helenas han impuesto un silencio informativo para frenar estos rumores. Y aquí en España la ultraderecha sigue deshumanizando a la inmigración, asociándola a mafias ilegales. Y persigamos a las mafias del tráfico de personas. Por suerte ya hay un gobierno en Italia que lo está haciendo y que lo está haciendo muy bien. Esperemos que haya un gobierno en España que haga lo mismo. Santiago Abascal ponía a su amiga, la presidenta italiana, la fascista Giorgia Meloni, como ejemplo para frenar la inmigración. Recordemos que Meloni firmó un decreto para prohibir a las asociaciones rescatar a inmigrantes en alta mar. Una negativa al auxilio que, pese a ser obligatoria en la legislación marítima internacional, se extiende también a nuestro país. Porque las políticas contra los migrantes acaban con sus vidas. Mientras el mundo miraba obsesivamente hacia 5 millonarios que quisieron darse el capricho de bajar a 3.000 metros para ver el casco del Titanic, mucha menos atención mediática tuvo la tragedia en Grecia, en la que pueden haber muerto más de 500.000 de personas, y tampoco el naufragio en las costas Canarias, donde hay 2 muertos y 34 personas desaparecidas que no recibieron tampoco ayuda, aunque la pidieron durante 12 horas. Salvamento Marítimo Las Palmas de SEMAR 101. Adelante, SEMAR. Sí, me confirmas que en principio está todo en buen estado, no hay nadie en el agua, ni se están hundiendo, ni nada, ¿correcto, Carmen? hace solo unos días se encontraba el cuerpo sin vida de 2 personas, entre ellos una bebé, víctima de ese naufragio. Salvamento Marítimo asegura que no sabía que la lancha neumática corriera peligro y defiende que encargó el rescate a Marruecos porque estaba en una zona de responsabilidad compartida y más cerca del Sáhara que de Canarias. Los audios que publicó Cadena SER, como el que escuchábamos, muestran que el Centro de Coordinación de Gran Canaria y el avión de rescate español sabían que la embarcación estaba en la zona SAR española, frente al Sáhara Occidental. SAR, Search and Rescue, por su nombre en inglés, es decir, buscar y rescatar. Esto significa que ese espacio marítimo es responsabilidad de España en caso de que haya que llevar a cabo una misión de rescate. Pero se lo pidieron a Marruecos, a pesar de que había un barco español a 1 hora del lugar, y el piloto del avión informó de que los tripulantes estaban bien, así que le ordenaron desde la central que regresara a la base. 12 horas más tarde se hundían. Y en el hundimiento, ocurrido en el Mar Jónico, más de 600 personas continúan desaparecidas y los supervivientes, como os decía, acusan a los patrulleros griegos.
Lo ha contado desde Grecia nuestra compañera de La Marea, Queralt Castillo. Crudos días. Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Menudo lunes. Sí, menudo lunes. ¿Qué sabemos de lo que ocurrió aquella madrugada del 13 al 14 de junio? Pues cada vez se sabe un poquito más, ¿no? Al principio sí que es verdad que a la prensa no se nos dejaba hablar con estos supervivientes del naufragio, ¿no? Pero bueno, poco a poco, al final, la verdad siempre termina llegando, ¿no? Y lo que está claro es que parece ser que la actuación de los guardacostas griegos está en entredicho. El relato que mantuvieron desde el principio, los guardacostas griegos, se contradice con la versión de este centenar de personas que fueron rescatadas, ¿no? Primero tenemos que hablar de aquí se han hecho, muchísimas cosas mal, ¿no? La primera versión que se dio por parte de los guardacostas griegos, por ejemplo, fue que el barco iba rumbo a Italia, ¿no? Y que por eso ellos no intervinieron. Eso es mentira, porque esto lo demostró la BBC más tarde, ¿no? Que el barco llevaba 7 horas parado. Hay muchísimas versiones respecto a qué pasó en los minutos antes de que se hundiese el barco y sobre todo también durante las horas anteriores a que se produjese ese naufragio, ¿no? Y las versiones la verdad es que no coinciden. ¿Cuál es la versión de los tripulantes, lo que habéis podido sacar de ahí? Lo que nos dice la gente, los supervivientes dicen básicamente que primero ellos dicen que los guardacostas griegos tuvieron en todo momento conocimiento de su existencia, y eso es verdad porque existen las fotografías, ¿no? Es que caen por su propio peso, ¿no? Frontex también ha dicho que ya durante la mañana del día 13 de junio se avisa a las autoridades tanto italianas como griegas como de Malta para informar de la existencia de ese pesquero abarrotado de gente, ¿no? Y les envía unas imágenes a los guardacostas de estos 3 países, ¿no? Durante el día 13 de junio hubo conocimiento en todo momento de que ese barco iba abarrotado de personas, de que ese barco no iba a la deriva, pero estaba en una situación crítica. Llevaban 5 días de navegación, habían salido desde Tobruk, en el este de Libia, se habían quedado sin agua potable, incluso cuentan los supervivientes que algunos habían empezado incluso a beber agua del mar. Se hablaba ya, también cuentan que incluso había empezado a morir gente a bordo por deshidratación, ¿no? Y se habían quedado también sin comida, ¿no? Y entonces empieza ahí todo un baile de versiones. La Guardia Costera griega se acerca. Aparentemente, la primera versión que dijo los guardacostas griegos fue que se ofreció ayuda a ese barco y que la gente que estaba en el barco rechazó recibir esa ayuda. Entonces podría ser posible que rechazasen esa ayuda en un primer momento, porque es bien conocido las políticas migratorias griegas. Lo que están haciendo últimamente ha sido demostrado por el New York Times, por We Are Solomon, que es un periódico de investigación griego, ¿no? Por ejemplo, hay una política de devoluciones en caliente, pushbacks, ¿no? que se está dando aquí y que ha sido demostrada ampliamente. Con lo cual es posible, ¿no? Que en algún primer momento, cuando las personas que iban a bordo prefiriesen a lo mejor que la Guardia Costera griega no interviniese. Pero eso es verdad que eso se desmonta cuando en esas fotografías se ve clarísimamente cómo hay personas alzando la mano, pidiendo ayuda, ¿no? ¿no? Entonces, en algún momento incluso la Guardia Costera griega sabe que ese barco está en apuros hasta el punto de que incluso les pide a dos buques petrolíferos, ¿no? el Lucky Sailor y el Faithful Warrior, que les ayuden con agua potable, ¿no? y demás, ¿no? Ellos siempre supieron que ese barco estaba en apuros, ¿no? Entonces, en un primer momento se habló de esto, era lo que se hablaba, ¿no? De omisión de socorro. Y luego hay una cosa, que es lo que explicaba en La Marea el otro día, que independientemente de lo que diga la gente del barco, tu obligación como autoridad es la de, la ley marítima, la ley del mar, establece que tú tienes que ayudar, independientemente de lo que te diga la gente que hay a bordo, ¿no? Si tú ves tenía por aquí, ¿no? En el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hay que prestar auxilio, y leo literalmente, a todas aquellas personas que se encuentren en peligro de desaparecer en el mar, y sobre la obligación de dirigirse a toda velocidad posible a prestar auxilio a esas personas que están en peligro una vez se sepa que necesitan socorro, ¿no? Que independientemente, esa es una versión que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Independientemente de lo que te digan, tú tienes que socorrer. Si tú te ves que hay 700, 600 personas en un pesquero abarrotado de gente en medio del Jónico, tu obligación es la de socorrer, ¿no? Además, entonces, esto es un... Sí, continúa. Continúa. No, esto es un experimento. El escenario que se planteaba era ese, ¿no? Y los periodistas que nos trasladamos hacia Kalamata, pues nos llevábamos la mano a la cabeza de cómo se gestionaba esto, ¿no? Pero es que luego lo que surge, ¿no? Cuando Tsipras y un diputado de Mera 25, que es el partido de Yanis Varoufakis, visitan el hangar donde se encontraban esos supervivientes
de manera como muy furtiva le comentan a Tsipras y a este diputado, que ahora no recuerdo el nombre, les comentan que había una cuerda, un cabo, ¿no? Precisamente, concretamente un cabo, que los guardacostas griegos habrían tirado un cabo y que ese movimiento del cabo habría hecho colapsar la embarcación. Y aquí es cuando se abre otra ventana, ¿no? de investigación para los periodistas que estamos intentando saber exactamente qué sucedió, ¿no? Por lo visto, y entonces cuando los supervivientes empiezan a hablar con sus familias, hay que pensar que cuando los supervivientes son puestos en un hangar y no se les permite hablar con los periodistas, hay unas rejas, ¿no? Y a pesar de que algunos como que salen a fumar y salen a los baños del hangar y estaban afuera, estábamos todos los periodistas allí, no se les permitía hablar. Y en cuanto veían que los periodistas nos acercábamos a la valla o intentábamos hablar con ellos, la policía venía y nos echaba, ¿no? Pero claro, estas personas empiezan a hablar con sus familiares, pues porque MSF, Médicos Sin Fronteras, también le proporciona algún móvil para que den señales de vida, ¿no? A los familiares que se acercaban hasta Kalamata, pues les dejaban brevemente 1, 2, 3 minutos con tal, y ellos empiezan a hablar, ¿no? Y aquí es cuando empieza a surgir esta segunda versión del cabo, ¿no? Que no se sabe qué ha sucedido con este cabo. Por lo visto, supuestamente los guardacostas griegos habrían tirado un cabo a esa embarcación. No se sabe si con la intención bien de remolcarlos hacia tierra firme griega o remolcarlos fuera de las aguas griegas. Eso es un poco el kit de la cuestión. Y que, pues por el movimiento de ese cabo, la embarcación, que ya estaba en un estado muy precario, el motor se había roto, estaba sobrecargada de personas, pues eso habría podido ocasionar o por lo menos ayudar a ese naufragio, ¿no? Y un poco el kit de la cuestión está en esto, ¿no? De la extrema situación que vivían los náufragos, estuvieron informando, aquí lo hemos contado, desde un activista, Nawal Sufi, hasta el colectivo Alarm, que se dedica básicamente a decir a las autoridades costeras las barcas de las que reciben llamadas porque están en peligro. Y seguiremos leyendo a Keral sobre todas las novedades que haya sobre esto que nos está contando la responsabilidad griega. Te queríamos preguntar, Keral, ayer hubo elecciones en Grecia, fue una repetición electoral después de que no hubiera mayoría suficiente en los comicios de hace aproximadamente un mes. ¿Qué ha pasado y cuál es tu lectura de lo que ha pasado? Pues mira, lo que ha pasado era que unas elecciones que se presentaban dentro de la normalidad, porque ya las encuestas se sabía que iba a ganar Mitsotakis, el partido conservador de Mitsotakis, que es el que está actualmente en el gobierno, pues llegaban las 7 de la tarde, ¿no? Y la sorpresa a pie de urna la daba un nuevo partido, Espartanos, ¿no? Un partido neonazi directamente, ya no vale llamarles ni conservadores, ni de derechas, ni de extrema derecha, un partido neonazi, ¿no? Se presentó a las elecciones, en las de mayo no se había presentado y en estas elecciones había sido respaldado por Ilias Kasidiaris, que es el portavoz de Amanecer Dorado, que actualmente cumple condena pues por pertenecer a banda criminal, ¿no? Y tiene una condena de 13 años. Entonces, para sorpresa de todos, 3 partidos de ultraderecha, entre ellos los neonazis de Espartanos, ¿no? Y luego aparte Solución Griega, que ya ganó representación en las elecciones de mayo, de 21 de mayo, y Niki, que es un partido ultraconservador, ultrarreligioso, pues tenemos a 3 partidos que han entrado con representación, por la ultraderecha en el Parlamento, con un 13% de los votos, es muchísimo. Yo estuve ayer leyendo un poco el programa. Bueno, apenas tienen programa electoral, ¿no? Pero bueno, está muy claro la ideología que tienen los espartanos. En algún punto dicen pues ir a las zonas rurales y perseguir a los migrantes y devolverlos a su país, ¿no? O sea, una ideología 100% neonazi. Creo que está Miquel Ramos en la tertulia y a lo mejor él los conoce mejor. El tema aquí es que en las elecciones de mayo, Ilias Kasidiaris intentó presentar una coalición bajo el nombre Griegos por la Patria, que aglutinaba a partidos de extrema derecha. Entonces, en el Parlamento heleno eso se prohibió, ¿no? Se prohibió la presentación de este partido porque se entendía que si tú estás en la cárcel condenado por pertenecer a banda criminal, pues no puedes presentarte a las elecciones. En esta segunda convocatoria Kasidiaris intentó presentar a los Griegos por la Patria de nuevo, fue otra vez no se pudo presentar a las elecciones, y poco antes de las elecciones, pues él Kasidiaris, ¿no? Que en las elecciones de mayo no había respaldado a ningún partido, decidió respaldar a Espartanos, una cosa que no pasó desapercibida, pero pensamos, ¿no? Sí, los nazis respondieron a ese llamado y votaron a un partido que ni siquiera tiene sede física. En Atenas, por ejemplo, ¿no? Esta mañana andábamos buscando la sede física con un compañero y entran
y entran con 12 diputados. Exactamente. Igual que han entrado en Alemania por primera vez en unas elecciones, las elecciones comarcales. Queralt Castillo, periodista freelance y colaboradora de La Marea, entre otros medios. Como siempre, compañera, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Se nos está quedando una Europa para entrar a vivir. Los nombres de los partidos, no sé si los has quedado, espartanos y solución por Grecia. No puede haber nada. No, sí, solo está falta añadir solución final por Grecia. Sí. De todos estos temas vamos a hablar hoy con la tertulia más rojeras de la radio. Tertulia independiente para gente exigente. Hoy, como siempre, contamos con una terna insuperable. Miquel Ramos, periodista y colaborador, también de La Marea y de otros medios. Crudos días. Crudos días y cruda realidad. Sí, cruda realidad. Ya que lo ha dicho Queralt, ¿qué podemos decir de espartanos y solución para Grecia? Que, como ha dicho Queralt, da igual el programa que tengan. Es decir, hay una puerta abierta para el neonazismo directamente en Europa. En el continente que sufrió el Holocausto, hay una puerta abierta por donde se están colando nazis, no ahora, desde hace mucho tiempo. Y eso es gracias a que existe una serie de personas al mando de estas democracias que alardean, ¿no? Y van repartiendo democracia y lecciones por todo el mundo, que consideran que quitar derechos a una parte de la población es algo respetable en democracia. Por lo tanto, esto es una consecuencia de esa falta de compromiso democrático con los derechos humanos que tiene una parte de la política de este continente, ¿no? Lamentablemente, que no ha aprendido nada desde el Holocausto. Saludamos a Noelia Adanes, que es politóloga y dramaturga. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días. Ya estuvo por aquí y prometimos que volvería. Ha vuelto relativamente rápido. Como ella prometió y nosotros también prometimos. Hemos cumplido, no como los políticos. Bueno, ¿cómo comparas el rescate de esas 5 personas en un submarino privado con el de cientos de migrantes en cayucos, en patera, en estas embarcaciones que estamos viendo? Ese debate, ¿no?, que vemos en Twitter, esas comparaciones. Bueno, es una obscenidad. No hay lugar al debate, simplemente es una obscenidad, ¿no? O sea, Pero claro, es que nuestro mundo se está configurando de tal manera que este tipo de situaciones no solamente tienen cabida, y me refiero a no rescatar a inmigrantes, ¿no?, en cayucos, sino que se espectacularizan hasta el punto de que se pueden hacer comparaciones que no tienen lugar. O sea, que es que no tiene ningún sentido plantearse eso en estos términos, ¿no? Y también nos acompaña Patricia Simón. Hoy estamos haciendo un programa muy La Marea. Es colaboradora de esta casa y es reportera internacional en medios como el que dirige Magda Bandera. Patricia, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? Con la ultraderecha en el poder, ¿irán a más las tragedias migratorias? ¿Cuál crees que ha sido el papel de Meloni en lo que ha venido ocurriendo en el Mediterráneo últimamente? Bueno, es muy interesante precisamente porque Meloni en los últimos meses lo que ha diseñado es una estrategia para afianzar la colaboración que ya tenía desde hace años la Unión Europea con las autoridades libias. Hay que recordar que Libia está gobernada por 2 gobiernos enfrentados entre sí, uno supuestamente respaldado por las Naciones Unidas, todos militares, por supuesto, y otro que está teniendo un creciente apoyo por algunas autoridades como la francesa o la estadounidense. Bueno, estos 2 militares que lideran milicias resultantes de cómo se destrozó Libia con la intervención de la OTAN, liderados también por Francia, ahora mismo están pugnando por el territorio, y lo que ha hecho Meloni es reunirse, y esto sí que es inaudito porque no lo había hecho ninguna autoridad europea, de reunirse con ambos militares, con ambos líderes, para pedirles que frenen la llegada de las personas migrantes, ¿no?, a cambio de acuerdos económicos y el respaldo de Italia. Y esto lo que va a suponer es más muertes. De hecho, hemos visto cómo en los últimos meses pues, se ha bombardeado en el mismo puerto del que salió Adriana con drones a la población civil que vive allí, y también se están haciendo desde el otro ámbito, desde la otra parte gobernada por el otro líder en Libia, pues razzias limpias de migrantes para llevarlos a la frontera, ¿no?, y a la zona de Níger y demás. Además, estamos llegando al verano, que sabemos que es cuando siempre se aumentan las llegadas de personas migrantes y refugiadas porque hace mejor tiempo, y al mismo tiempo se sabe que la Unión Europea cada vez cierra más su frontera, con lo cual en todos los territorios, no solamente en el continente africano, también en América Latina, están acelerando los procesos de éxodo. Así que lo que vemos es que cada vez va a haber más intentos de llegada, por tanto va a haber más muertes,
Y lo único que ocurre es que cada vez hace falta que muera más gente para que nos indignemos. En el caso de Adriana, en realidad es la única diferencia con lo que lleva haciendo Grecia y la Unión Europea en todos estos años, que han muerto por lo menos más de 500, ¿no? Y en el caso de las costas del Sáhara, con el naufragio que no fue asistido por salvamento marítimo, porque tenemos esos audios en los que se demuestra lo que también llevamos denunciando muchísimo tiempo, y es que desde la cúpula, desde esa concentración de poder que dirige salvamento marítimo, lo que se está haciendo continuamente es dejación de funciones y ordenando a Marruecos que rescate cuando eso significa pues que hay muchísimo más riesgo para las personas que están en una situación muy delicada. Así que, desgraciadamente, hace falta que muera más gente para que hablemos de este tema y, por otra parte, pues gracias a las activistas y defensoras de las que hablabais antes, y gracias a periodistas como Keral, como Ibai o como Nico Castellano de la SER, que ha sacado los audios de la SER, pues podemos hablar de estos temas. Miquel, esta oleada ultraderechista que está claramente asolando toda Europa tiene mucho que ver con estas muertes. Tiene mucho que ver con el terreno que le ha ido sembrando esas democracias europeas, allanando el camino. Vamos a ver, que nadie se piense que aquí Meloni o los neofascistas que lleguen al poder en otros países del Mediterráneo van a hacer políticas migratorias muy diferentes a las que están haciendo gobiernos socialdemócratas. Es decir, empecemos por ahí y por ser honestos, que viene la ultraderecha a hacer lo mismo que está haciendo en política migratoria la socialdemocracia y los conservadores. Es decir, aquí hay una política común, compartida por el sistema que rige en Europa, que es el neoliberalismo, que pasa por cobrarse la vida de determinadas personas en su intento por llegar a Europa. Y son costes asumibles. ¿Por qué? Pues porque no hay consecuencias, porque son impunes, son muertes que no producen ningún tipo de coste político. Y estamos hablando de personas, de seres humanos, para los que, sin embargo, no existe ningún tipo de justicia, ningún tipo de, más allá de lo, como decía Patricia, ¿no?, de la indignación y del altavoz que podamos darle nosotras a esa indignación. Pero, ¿qué coste político tuvo lo de Melilla en nuestro gobierno? ¿Qué coste político están teniendo estas masacres en el Mediterráneo? Es verdad que un presidente, Pedro Sánchez, que empezó acogiendo al Aquarius, el barco de rescate de Médicos Sin Fronteras, ha terminado con la tragedia de Melilla, de la que llegó a decir que era una operación bien resuelta y sin ninguna dimisión por parte del ministro del Interior, Noelia, que mintió sobre la posibilidad de que los cuerpos de los fallecidos, de alguno de los fallecidos, estuviera en territorio español. Claro, yo estoy de acuerdo totalmente con Miquel, es que la política migratoria europea es necropolítica. Y eso lo están haciendo gobiernos. Ahora mismo se acaba de reformar la política de asilo, pendiente de que se apruebe finalmente en el Parlamento Europeo, bajo presidencia de Suecia. Suecia está gobernada por un gobierno conservador y es verdad que la ultraderecha apoya desde fuera. Pero el primer ministro sueco, llegó a la presidencia con unas elecciones en las que se habló ampliamente de migrantes. Tenemos que pensar que el ascenso de la ultraderecha en Europa se inicia en 2015 con la gran crisis migratoria. En 2015 llegaron a las costas europeas 1 millón de personas. Ahora mismo están llegando 180.000 personas. Pero lo que la Unión Europea está pactando son cuotas de 30.000 refugiados a repartir entre los Estados miembros. O sea que esto es necropolítica. El problema con Europa, como dice Miquel, es nuestras democracias no son sustantivas, no están vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Hemos pensado que las democracias liberales, de forma natural, servirían para parar una ofensiva como la que estamos viviendo. Yo también querría que dejáramos de hablar de ola reaccionaria, habláramos de ofensiva reaccionaria, porque no es solamente contra lo que se percibe como el enemigo externo, que es el migrante, sino contra el enemigo interior, que pronto vamos a ser quienes estamos sentadas en este nido de rojos y unas cuantas personas más, ¿no? LGTBI, etcétera. Ayer compartía Ibai Arvide una reflexión en critic.cat. Él dice que porque el triunfo del neofascismo en Italia es consecuencia de la derrota en Grecia en 2015, de esa humillación a Syriza, ¿no?, de esa élite europea que eligieron derrotar a la izquierda y dar paso a antisistemas a los que no cuestionan pues el derecho humano, etcétera. Si hay que reconocerle un éxito más a la extrema derecha, ya no es tanto influir en las políticas públicas, ¿no?, de gobiernos de todos signos, socialdemócratas, conservadores, etcétera. Es también haber sido capaz de colonizar una parte del sentido común de gente que se considera progresista y que piensa realmente que los que estamos aquí defendiendo la vida de las personas que
tratan de cruzar el Mediterráneo somos buenistas. Es decir, esa es la mayor conquista. Incluso gente que se dice de izquierdas, que está problematizando el tema de la inmigración y está comprando los marcos de la extrema derecha y está dándole la razón a la extrema derecha. Esa es la gran victoria de la extrema derecha a nivel global. Y como bien dices, no es la ola reaccionaria, es la ofensiva reaccionaria en la cual nosotros ya estábamos en la lista. Voy a poner un ejemplo muy bestia. Anders Breivik, el terrorista neofascista que asesinó a 69 adolescentes en Noruega, eran blancos, la mayoría. Eran socialdemócratas y los asesinó porque serían las futuras élites que ayudarían a llegar la inmigración. Es decir, ya nos tienen en la lista desde hace muchísimo tiempo y nos matan también a los colaboracionistas, los que ellos consideran colaboracionistas con la inmigración, la sustitución demográfica, el globalismo y todos los eufemismos que queráis ponerle, y que lamentablemente, y mucho ojo, porque su estrategia del neofascismo es penetrar dentro del sentido común de una parte de la izquierda, y para ello necesitan gente que se dice de izquierdas, que está infectando una parte de la izquierda con esta basura neofascista. Patricia, ¿de qué modo el sistema ha colaborado precisamente en dar entrada a estos antisistema, a estos defensores de lo iliberal? Bueno, es que además yo creo que tenemos cierto agotamiento desde la izquierda porque el diagnóstico se hizo hace mucho, ¿no? Es decir, cuando en los años 80, lo sabemos, y a veces casi que no da como pudo repetirlo, ¿no? La socialdemocracia empieza a renunciar a aplicar políticas realmente de redistribución de la riqueza, de justicia social, políticas progresistas, ni siquiera voy a decir de izquierdas. Hay una parte de la población que siente que realmente la democracia poco a poco deja de dar respuesta a algo fundamental, que es que la democracia, además de derechos culturales y sociales, te dé la oportunidad de mejorar tu vida y la de tus seres queridos, ¿no? A través del trabajo, que es lo único que tiene la clase trabajadora. Eso ya lo hemos visto, hemos hecho el diagnóstico. El problema viene después y viene ahora. Viene cuando vemos que se sube el salario mínimo interprofesional, que era algo que se exigía porque era básico para sobrevivir, y que ha supuesto un aumento muy sustancial, y nos encontramos a personas cuyas vidas han cambiado radicalmente porque trabajan en sectores muy precarizados, y yo lo veo aquí en las calles de Málaga, lo llevo escuchando todo este mes, que sus vidas han mejorado muchísimo con ese salario, con esa subida del salario mínimo interprofesional, y siguen hablando de hay que acabar con el sanchismo, están negociando con ETA, y tiene que volver el PP para que la economía mejore, ¿no? En un momento en el que va muchísimo mejor de como iba antes. Y yo creo que ahí es donde nos encontramos con un muro, y el muro son esos medios de intoxicación masiva que continuamente están manipulando y mintiendo. Yo creo que ahí ayer en la entrevista de Évole al presidente Sánchez sí que estuvo acertado, cuando las tres palabras que más repitió eran mentiras, manipulación y maldad, ¿no? Esos tres conceptos que creo que son con los que nos estamos estrellando cuando intentamos establecer un diálogo para decir, pero bueno, realmente, ¿qué sentido tiene de hablar de Bildu, una persona que vive en mi calle y que trabaja, pues cuidando a personas mayores muy precarias, ¿no? Y que pues estas políticas que se han puesto en marcha insuficientes durante los últimos 4 años, pero sí que han mejorado sus vidas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que buscar, de alguna forma, propuestas. Sí, cuando Bildu además lo que ha votado son avances sociales para la mejora de las condiciones materiales de los ciudadanos de este país. Y para analizar en qué medida, desde los medios de intoxicación masiva hasta una socialdemocracia muy timorata, han dado entrada a la ultraderecha en los gobiernos, que ya son no una oleada, efectivamente, sino una amenaza, vamos a hablar de esos pactos que se están produciendo en España entre PP y Vox. En España, entre hispanos y africanos, los nativos estamos cada vez más en peligro de extinción, aunque la progresía se preocupa por lobos y ciervos, pero no por los humanos. Esto lo escribió en Twitter Gabriel Lesén, el nuevo presidente del Parlamento de las Islas Baleares, miembro de Vox y nombrado por el Partido Popular. El ultraconservador, que habla de conspiraciones como la del gran reemplazo étnico, ocupará el segundo puesto más importante en las islas. También me gustaría agradecer al Grupo Popular y a su presidenta Marga Proens su confianza, que procuraré no defraudar. Además de xenófobo, no le falta nada en la lista. El candidato de Vox es machista. Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene. Y también es homófobo, negacionista del cambio climático, de las vacunas, vamos, lo que viene siendo un fascista de toda la vida. Franco nos salvó del comunismo. Quizás nos prolongó demasiado la dictadura, pero considerando lo que ocurrió entre 1931 y 1939 y cómo nos estamos comportando desde que hay democracia,
yo no puedo culparle. Con este tipo de perfiles va a gobernar el PP convertido en vaselina de la extrema derecha y también con estos. No sabe esta no sabe de nada. No sabe de nada de la vida. Bueno, solo sabe arrodillarse. Sí, ¿verdad? Ostras. Para medrar. Vas fuerte, Solo sabe arrodillarse para medrar, o sea, para prosperar. Así hablaba de la todavía ministra de Igualdad, Irene Montero, la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. Marta Fernández, a la que le ha faltado tiempo para borrar todas sus joyitas de extrema derecha en Twitter antes de asumir la presidencia. Pero, amiga, la hemeroteca no olvida. Sois las nietas de los cristianos que echaron a los moros de la península para que pudierais pasear en tetas por la calle. Desde Génova señalan que estos cargos, los de la presidencia de Parlamento Autonómico, no son tan importantes como parecen. Esto decía el portavoz del PP, Borja Semper. La mesa de los parlamentos, y yo he sido parlamentario autonómico, lo que hace es ordenar los debates, aplicar el reglamento en la dialéctica parlamentaria. Es una función política, sin duda, pero fundamentalmente de gestión, de orden administrativo. No tiene contenido político programático. Y nosotros lo que decimos... Noelia, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Y qué te parecen estos pactos y la entrada de no solo estos cargos, sino de todo el programa y el relato de Vox en los pactos con el PP? Yo creo que nos equivocamos cuando apelamos a un PP civilizado y demócrata liberal para contener la entrada de Vox en las instituciones. Esperanza Aguirre es quien lo tiene más claro, yo creo que mejor lo ha explicado en las últimas horas. Los votantes de Vox son nuestros votantes, lo fueron en algún momento y simplemente se trata de recuperarlos, y si ahora hay que hacerlo divididos, así es como hay que hacerlo. Yo creo que el PP y Vox es un ticket electoral, y lo es a todos los efectos. Y lo que ha pasado en Extremadura es excepcional y se va a resolver en las próximas horas, porque al 23J van a llegar unidos y además perfectamente encajados. Vamos a ver perfiles muy, muy radicales por parte de Vox, sobre todo mujeres, ¿no? Ya estamos viendo gente de Hazte Oír. Y me parece que el primer enemigo interior que vamos a ver en el caso de España vamos a ser las mujeres y las personas LGTBI, y que el PP no tiene ningún complejo ni ningún problema con eso y lo puede integrar perfectamente, porque por más que Borja Semper se empeñe en decir que el PP siempre ha estado del lado de las conquistas en materia de derechos civiles en España, pues no hay nada más que tirar de hemeroteca para darse cuenta de que han recurrido todas y cada una de las leyes que tienen que ver con avances sociales. De forma que, bueno, hay que entender que la situación ahora mismo es esta, ¿no? Que son ticket y que además desafortunadamente son ticket ganador. ¿Y ese ticket no les penaliza con los electores? No parece en absoluto. O sea, yo creo que el giro a la derecha de la sociedad española, como sucede en el resto de los países de Europa, es ya completo. Y creo que vamos tarde desde la izquierda haciéndonos preguntas del tipo de qué derechos vamos a perder cuando ganen, o ya los estamos perdiendo, ya los hemos perdido porque hemos perdido no la hegemonía, hemos perdido la capacidad de intervenir en el debate público y en la conversación pública. Y bueno, eso es una tragedia, y en lo que hay que estar desde ya es en desarrollar mecanismos de resistencia. O sea, tenemos que generar trincheras de información y trincheras de conocimiento para afrontar lo que viene. Yo lo primero de todo, cómo están los máquinas, esos que se creyeron a la señora del PP de Extremadura, que vieron la luz, ¿no? Y dijeron, ostras, yo flipé con esto, flipé sois nuevos. Aquí lo hemos denunciado. Gente mucho más mayor que yo, ¿eh? Profusamente. Ostras, no sé, no hace falta tener... y tengo que decirte, ese mensaje ha calado, ¿eh? Yo este fin de semana hablaba con amigos muy distintos y a todo el mundo le habían colado de, oye, pero en Extremadura hay un PP increíble. Que está... es increíble, pero efectivamente, como decía Noelia, tenemos un problema si no estamos ya armando trincheras para la que viene y la que ya está instalada. Vamos a ver, acaban de nombrar presidenta de las Corts Valencianes a una señora de Hazte Oír. Es decir, estamos en ese nivel. ¿Qué le debe Vox al yunque, no? Esa es otra cosa que en algún momento deberíamos preguntaros, que ya avanzó Federico Jiménez Los Santos y que, bueno, he dejado caer aquí en este programa de una manera muy, muy elegante, ¿no? Pero efectivamente yo creo que tenemos un problema si no somos conscientes de que el Partido Popular no tiene ningún tipo de inconveniente en ir de la mano de una pandilla de reaccionarios dispuestos a mantener una batalla contra los derechos de tantos y tantos colectivos, mientras, y no lo olvidemos, el Partido Popular gestiona el 90 y pico % de la pasta de todas las comunidades autónomas, que no son tontos. Es decir, ellos lo que van a hacer es poner en muchos escaparates a Vox para
tratar de estimular esa batalla cultural y para que los colectivos estemos revueltos contra esa avanzadilla, pero por detrás el Vox, como bien hemos dicho, es una escisión del Partido Popular que comparten proyecto económico y que no va a tocar la estructura de los privilegios. Por lo tanto, lo que va a hacer es apuntalar esos privilegios, apuntalar el sistema económico que beneficia a los suyos y entretenernos con sus batallas culturales, que las debemos librar, sin ninguna duda. Todas. Es decir, esto no quiere decir que tengamos que abandonar estas trincheras, pero que el PP sabe muy bien cómo poner a la cabeza de esas trincheras a este espantapájaros, ¿no? que es Vox, ¿no? Mientras apuntala esa política económica, que es realmente lo que le interesa en el país valenciano. Vox va a gestionar el 90% de la pasta, es decir, va a poner aquí al torero y al payaso de la tele para que nos estemos fijando en ellos, mientras ellos se dedican a lo que han venido a hacer, ¿no? Que es a poner orden en las cuentas y a repartirse el pastel. Patricia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos ido desde el ciclo del 15M, que deriva en un gobierno progresista, el primero de coalición en nuestro país, a que PP y Vox puedan llegar a la Moncloa? Bueno, porque realmente los hits de la agenda de Vox son los que lleva mucho tiempo el Partido Popular y su maquinaria mediática y judicial y demás desarrollando, ¿no? Es decir, tenemos como esta diferenciación entre la agenda económica, que parece que comparten, pero realmente también en la batalla cultural. Si pensamos, es que ahí sí que me parece muy importante esa pregunta, ¿no? Hacer en memoria histórica. Si pensamos en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, fue el ministro Gallardón, otra rara avis del Partido Popular, el que intentó acabar con el derecho al aborto, ¿no? Y fue el PP el que llevó el matrimonio igualitario al Tribunal Constitucional para que se revocase ese derecho. Si hablamos de política migratoria, recordemos, hablábamos como en 2015, ¿no? Con el éxodo por la ruta de los Balcanes, crece esta ofensiva reaccionaria. Pues fue Fernández Díaz el que se negó a acoger a personas hasta que la canciller Merkel le dijo que no había ningún tipo de alternativa. Entonces dijo, vale, sí, refugiados sí, pero vamos a endurecer todo la maquinaria militar en la valla de Melilla. Si hablamos de crisis climática, fue Rajoy el que puso el impuesto al sol y el que promulgó una política en contra de todas las renovables. Entonces, en realidad Vox lo que hace es, por eso es parte, ¿no? Es el engendro, es un engendro del Partido Popular que surge en torno al círculo más cercano de José María Aznar, para legitimar algunas políticas que podían tener cierto resquemor, pero que, como hemos dicho, no penaliza para nada entre los votantes. Y creo que el caso paradigmático del que hablabais, de María Guardiola en Extremadura, es una lección de la que tenemos que aprender, ¿no? Es que el Partido Popular no tiene ningún problema en pactar con Vox porque son sus hijitos, son su vanguardia. Y lo que ha pasado es que durante esta década lo que ha pasado en España responde a una dinámica global que tiene que ver con un ciclo de agotamiento que ha conseguido el neoliberalismo de las democracias, con una búsqueda de un nuevo modelo, que esas élites económicas, para que hubiera una contención del avance en derechos sociales y laborales, lo que han hecho es frenar en seco y generar un imaginario en el que todos esos valores, porque el problema es que se ha acabado con los valores compartidos en nuestra sociedad. Es decir, hablabas del 15M, en los que hay una reivindicación de la cultura democrática, en los que hay una reivindicación de lo que lo legítimo, lo ético, lo respetable es la solidaridad, la justicia social, el combatir la corrupción. Todos esos valores que se intentan revalorizar, lo que hace la ultraderecha, y que ya llevaba trabajando en ello décadas, es arrumbarlos, llevarlo a los márgenes. Y entonces, cuando intentamos hablar con los votantes, a los que han convencido a través de toda esa maquinaria, no hay posibilidad de diálogo, porque cuando yo hablo de justicia social, lo que estoy entendiendo es algo completamente diferente a lo que le han metido en la cabeza a sus votantes. Así que yo creo, o si hablamos de migraciones, ¿no? Que es un caso muy, muy evidente, yo creo que lo primero es reconocer el fracaso que ha supuesto para una democracia durante 40 años, que ha tenido una educación pública y que ha tenido medios públicos, que no se haya conseguido, y con gobiernos del PSOE durante muchísimo tiempo, que no se haya conseguido crear una cultura democrática, que es ahora lo que decía Noelia, que tenemos que construir, es construir desde las trincheras, pero salirnos de las trincheras, volver a reconstruir cuáles son esos valores respetables, y que todo esto que esta gente está defendiendo, como ayer bajar del escenario a la cantante Rocío Sáez por cantar con los pechos al aire, pues que esto sea absolutamente
impresentable, inasumible e injustificable, y que deberían de estar ahora mismo todos los líderes democráticos de este país, lideresas, hablando de este retroceso, ¿no? De avergonzar cuando se hacen estas cosas. Lo de Rocío Sáez, para quien no se haya enterado, ocurrió en Murcia, en las fiestas del orgullo. Ella, desde hace ya 10 años con su grupo, suele quitarse la camiseta y quedarse en pechos para cantar una de sus canciones, y un policía la intentó detener y le puso una denuncia por escándalo público. Habíais citado el caso de Extremadura, tenemos que hablar de esa aparente anomalía que no lo es. Allí el socialista Fernández Vara, que ya se veía ejerciendo de nuevo la medicina forense, ha revivido de entre los muertos políticos y volverá a postularse como presidente después de la ruptura de las negociaciones entre derecha y ultraderecha. Sí, porque la candidata de los populares, María Guardiola, aseguró la semana pasada que se negaba a gobernar con Vox. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. La líder extremeña se mostraba así de contundente al asegurar que no dejaría entrar en el gobierno a quienes niegan la violencia de género, la homofobia o criminalizan a migrantes. Había tenido una súbita epifanía, había descubierto de pronto que Vox es un partido homófobo, xenófobo y machista, porque un día antes le había ofrecido a ese mismo partido un pacto con presidencia de la Asamblea, veto parental y derogación de la ley de memoria extremeña. El problema es que le pedían entrar en el gobierno y ella lo había rechazado. Y según lo que publica hoy El Mundo, ha ocurrido algo que nadie esperaba. La posición de Guardiola parece haber dado un giro más y vuelve a retomar contactos con Vox. Y ayer dimitía Santiago Martínez Vares, el asesor de comunicación, su asesor de comunicación, después de que se filtrase este audio. Cuando atacan a mi hijo y a mi padre, cruzan líneas. Y cuando cruzan líneas te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver. Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE, y ahora voy a por él. A por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago. Soy muy bueno haciendo lo que hago. Esta mañana Guardiola ha decidido aplazar el comité ejecutivo y la junta directiva regional que había convocado para mañana con el fin de aclarar si pacta o no con Vox junto a los afiliados del partido en la región. Y en una carta dirigida a la militancia y los altos cargos de los populares extremeños, Guardiola asegura que ahora es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación Vox, porque comparten una prioridad: pasar página a las políticas socialistas. Miquel, ¿nos la han vuelto a colar, como ya intentaron hacer con Gallardón o con Feijóo, esos políticos presuntamente moderados del Partido Popular? Bueno, como hemos dicho, que a estas alturas esto le sorprenda, que este bulo haya durado más de 5 minutos, ya dice bastante, ¿no?, de la capacidad de análisis que tenemos en este país con la extrema derecha, que parecemos nuevos, ¿no? Esa para empezar. Segunda, vamos a ver, esta retórica de no acabar con las políticas socialistas, es que son carcasas vacías, es decir, son consignas. Estos no tienen ninguna intención más que gobernar, y va a gobernar, le pese a quien le pese, y con el paripé que se preste por delante, ¿no? Quiero decir, aquí el objetivo del Partido Popular es gobernar a cualquier precio, ¿no? Y si ese precio pasa por utilizar a una banda de racistas, machistas, homófobos, a la que sea, la va a utilizar, porque aquí la derecha no tiene escrúpulos. En este país la derecha es heredera de una dictadura. Vamos a ver si ponemos las cartas sobre la mesa. Aquí la oligarquía de este país es la oligarquía que se enriqueció durante el franquismo y por lo tanto está acostumbrada a la impunidad. Está acostumbrada a pensar que este es su cortijo y está acostumbrada a hacer lo que le da la real gana. Y hasta que no seamos conscientes de que es imposible una derecha en este país, como muchos quisieran que ven en Europa, ¿no? Y que por cierto cada vez está perdiendo más aceite democrático, ¿no? Quiero decir que tampoco nos flipemos, ¿no?, con la derecha europea, ¿no? Pero seamos conscientes de quién es el lubricante histórico para que nazis y fascistas lleguen al poder. ¿Quiénes son los primeros que miran hacia otro lado cuando ven pasar los trenes hacia los campos de concentración?
y que acaban luego en los campos de concentración muchos de ellos, no nos olvidemos, a la mínima que se salen. Por lo tanto, el que crea que se puede confiar en la derecha española a estas alturas es que se ha perdido una gran parte de la película. Yo creo que aquí lo que hace falta es que desde ya, y más allá de lo que haga los partidos políticos, ¿no? Y se habla de Sánchez, que ayer dijo esto, da igual lo que diga Sánchez, y la semana pasada empezó a decir que el feminismo se había pasado de la raya. Vamos a ver, señor Sánchez, si es usted el primero que renuncia, si es usted el primero que echa marcha atrás con sus discursos. Vamos a ver, entonces, ¿quién está vendiendo aquí una parte de la victoria, del marco de la izquierda, del marco de los derechos humanos? Una parte de esa izquierda, y una parte de esa izquierda institucional. Por lo tanto, armemos lo poco que nos queda, que son los movimientos sociales, la gente de base, los relatos, la cultura, todos los bastiones a los que pase quien pase en la política institucional, vamos a seguir firmes porque estamos acostumbrados a estar en esta barricada, gobierne quien gobierne, o nos armamos aquí y empezamos ya a preparar esta carrera de fondo que va a ser la lucha ya no solo contra la extrema derecha, sino por la propia supervivencia de una democracia que creemos que tiene que estar basada en los derechos humanos. O bueno, dentro de unos años la pregunta será dónde estabais y dónde estaban más de unos de estos que hoy se espantan, ¿no?, cuando dicen cómo ha sido posible que ha llegado la extrema derecha. Pues posiblemente porque nunca creísteis que esto podía pasar, a pesar de que muchas personas advertían de que esos retrocesos en materia de derechos humanos nos iban a llevar a donde estamos hoy en día, que es a pensar que son prescindibles. Noelia, ¿cómo interpretas el caso de Extremadura? ¿Es un verso suelto, María Guardiola? No. ¿O es Génova intentando moderarse después del pacto con Valencia? Y yo diría que es lo segundo, es mala fe. Yo lo de Guardiola, cuando vi además la comparecencia, me puse el vídeo 2 veces seguidas, porque trataba de captar el acting. Digo, aquí hay acting. Clarísimamente, cuando además el día anterior, como hemos dicho, había procedido lo contrario. Bueno, y en la gestualidad, no sé, había cosas que yo detectaba, digo, pero bueno, este discurso ahora de pronto, out of the blue, ¿sabes? ¿De dónde viene todo esto? No se explicaba, ¿no? Con Valencia. Entonces, yo creo que es mala fe, es decir, es apelar a una serie de principios que claramente el PP no tiene, y además tratar de que con esos de subirse en esos principios para alcanzar la institucionalidad. Y yo creo que, como dice Miquel, que nosotros tenemos que entender, o sea, yo soy muy demócrata, también soy muy de izquierda, se pueden ser las dos cosas perfectamente. Entonces, nuestra defensa de lo institucional tiene que ser ya abierta. Y eso pasa por una crítica a todos los partidos que consideramos que no son demócratas. Y el PP tiene un gen antidemocrático que además ahora ha generado, digamos, un cuerpo independiente que respira su propia vida, que es Vox. Entonces hay que comprender que lo que está en juego es la democracia, que no es solamente defender la cultura de los derechos humanos, que yo creo que es una denominación que se ha quedado muy grande en la situación actual y que cuesta mucho trabajo descenderla. Porque, claro, cuando hablas de migrantes, por ejemplo, tenemos el problema de la desinformación. La gente no termina de dimensionar el tema de la migración y eso es un problema tremendo. O sea, que estamos hablando de repartirnos 30.000 personas en toda Europa. Que es que esto lo tenemos que entender, que estamos hablando de 30.000 personas y Hungría y Polonia se han opuesto radicalmente porque lo que dicen que hay que hacer con los migrantes es dejarlos morir en el mar y devolverlos a sus países de origen. No son capaces de asumir cuotas mínimas, o sea, es que estamos racaneando la vida humana, Por tanto, no podemos decir Europa tiene que ser lo que siempre ha sido. Tenemos que mirarnos al espejo y darnos cuenta de que el sistema era deficitario desde muchos puntos de vista y que es por el déficit por donde se ha colado esta ofensiva reaccionaria. Entonces, oponer a la ofensiva desde la defensa de la institución, pero sobre todo desde la sociedad civil. Y la sociedad civil son muchos espacios, este es uno de ellos, el mundo de la comunicación, de la información, de la cultura, pero también el mundo de la educación. Nos viene una década completa de movilización continua, de conciencia permanente, de diálogo, de conversación, porque eso es lo que nos quieren quitar, la palabra, la posibilidad de hablar. Eso es lo que se va a empezar a cuestionar desde ya. Yo me río con todos estos que se han ganado los últimos 3-4 años la vida vendiendo lo de la poscensura y vendiendo lo de lo políticamente correcto, cuando ahora vean lo que es la censura modelo Tennessee. O sea, lo que es que no puedan leerse determinados libros, que es lo primero que va a decir la señora esta de Castellón, la de hazte oír, que no se pueden dibujar penes en los libros de biología, por ejemplo, ¿no? Que es algo
que ya se ha planteado, que lo ha dicho ella además abiertamente. Ahora van a entender lo que es la represión del pensamiento desde el Estado y las instituciones, que no te dejen hablar. ¿Sabes el problema? Que yo creo que lo saben perfectamente. Toda esta gente que ha ido con la banderita de la cultura de la cancelación, de lo políticamente incorrecto, que están en todos los medios de comunicación de masas, con sus columnas y en la tele y en todas partes. Evidentemente están muy cancelados. Todos estos son súper conscientes de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos son la vaselina perfecta para la reacción, para la extrema derecha. Vamos, es que solo hay que ver vamos, a quién sirven, quiénes les promocionan, qué callan. O sea, cultura de la cancelación es un rapero en prisión. Eso es cultura de la cancelación, es que te pongan una bomba en el concierto. Eso es cultura de la cancelación, no que te censuren un chiste racista o machista. Vamos a ver, señor. No que te lo censuren, Miquel, que no te lo compren, que no te lo compren porque esto es un mercado, o sea, que no te compran determinado humor porque dejó de hacer gracia. Chico, vive con ello, claro. O sea, pues que búscate la vida, actualiza tu discurso. Las sociedades cambian, los consensos en torno a lo que hace risa y a lo que no, pues también, ¿no? Estos son colaboradores necesarios, no tengo ninguna duda de que yo no sé qué nivel de conciencia tendrán unos y otros, pero está claro que todos han sido instrumentalizados y bueno, y que ahora también pues tendrán que hacer examen de conciencia el que quiera y el que no, pues no sé lo que hará, ¿no? Pero no es nuestro papel decidir acerca de eso, pero desde luego que es a la sociedad civil a la que le toca, o sea, cae de nuestro lado, que me pasa como a Miquel un poco, o sea, el tema de los partidos políticos creo que hemos dedicado demasiada energía, también bueno, pues porque el fracaso entre comillas del 15M generó las condiciones, digamos, de posibilidad de la existencia de un partido como Podemos y hemos acompañado, ¿no?, a Podemos en un proceso que ha sido interesante y ha tenido momentos políticamente relevantes y nos ha dejado conquistas y debates sobre la mesa, pero creo que ahora ya hay que sorpasar, digamos, esa situación y empezar a tener los debates de otra manera. Toca rearmarse y toca cuidarse entre nosotras y nosotros y preparar para la que nos viene. De eso sabe mucho Patricia. De todas estas ideas que están llegando a ayuntamientos y regiones, ¿cuáles son las que más te preocupan? Y te pregunto también, ¿qué opinas de esta ola, de esta corriente que dice que el culpable de que estas ideas lleguen son los woke, el progresismo, la izquierda identitaria, sí? Claro, es que a lo que llaman los woke es a derechos que han sido negados a grandes sectores de la población históricamente. Eso es su crítica, ¿no? Es decir, que las mujeres seamos consideradas igual que los hombres, que las personas del colectivo LGTBIQ no tengan que ser agredidas y puedan vivir con los mismos derechos que el resto de la población, que a las personas migrantes no se les deje morir o se les fuerce a morir en el Mediterráneo. Es decir, es un eufemismo para justificar todo tipo de crímenes. Es que el viernes, ¿no?, hablando sobre todo lo que se ha tocado, el sábado fue el aniversario de la masacre de Melilla, ¿no?, que según las últimas cifras son más de 100 muertos. Esto es escandaloso en cualquier sociedad porque eso no fue un fenómeno natural, eso fue no ya solamente la colaboración diplomática, sino la colaboración de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la frontera, y esos crímenes se cometieron dentro del territorio del Estado español porque la frontera está construida en Estado español. Es decir, lo que ha hecho el Estado y también la socialdemocracia, por supuesto, por eso es un cómplice necesario, ha sido ir presentando los derechos humanos, los tratados internacionales y la propia legislación nacional como un problema para que el Estado cumpla con su función, ¿no? Entonces, la ciudadanía lleva sometida a la doctrina del shock más de 2 décadas, diciendo eso está bien, ¿no?, que a la gente se les mate cuando intenta pasar una frontera o que se ahoguen en el Mediterráneo. Y eso luego se traslada a los territorios. Pues a mí, por ejemplo, me ha entristecido muchísimo, pero he entendido, se entiende lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Una ciudad que había sido obrera, un referente de la lucha de los astilleros, de los mineros, de la lucha de clase durante muchísimo tiempo, que ha terminado gobernada por una alianza entre Foro de Asturias, que es el partido, como sabéis, fundado por Álvarez Cascos, por el Partido Popular y por Vox. Y lo primero que se permiten anunciar como normas a aprobar, como nuevas políticas, es la vuelta de los coches al centro de la ciudad y de la celebración de corridas de toros. Es decir, es un revanchismo hacia todos esos avances civilizatorios que se han conseguido en los últimos años que realmente son muy dolorosos. Entonces, cuando decíais, ¿no?, esa sociedad civil que tiene que rearmarse y volver a los territorios, pero es que en muchos casos esa sociedad civil ha estado incansable trabajando durante la... Uy, parece que se nos ha cortado.
Perdón. No, sigue, que se nos haya cortado un momento. Que la sociedad civil ha estado trabajando incansablemente durante esta década, los movimientos antirracistas, las plataformas afectadas por la hipoteca y derecho a la vivienda digna. Bueno, todo ese tejido imprescindible está agotado. Perdón. Y siente que realmente ahora, con los resultados... Estamos teniendo problemas con la comunicación con Patricia. Os pido muy brevemente, aunque es difícil, el análisis de lo que os voy a preguntar. Estratégicamente, entrar siempre en el relato de las identidades, que es donde más cómoda se siente la ultraderecha, ¿ha sido una buena táctica de la izquierda? ¿Hablar más de lo esencial que de lo material? Vamos a ver, es que contraponer la defensa de los derechos de determinados colectivos a... No, evidentemente no se puede contraponer, pero al final acabamos hablando... A la ultraderecha le interesa mucho hablar de esos tres temas, el feminismo, el colectivo LGTBI y los migrantes. Y ahí están ganando claramente el relato, la batalla. Solo planteo esto. Vale, es muy difícil responder a esto. Hagamos un monográfico sobre qué tiene que hacer la izquierda, ¿no? Esta especie de tensión que estamos viviendo entre, tenemos que volver a pensarnos desde la clase, tenemos que movilizar a la sociedad civil desde la clase, es decir, la gente tiene que tomar conciencia de quién es y cuál es su lugar y votar en consecuencia, que sería, digamos, el discurso más tradicional y el discurso que tiene más que ver con reconocerse, digamos, dentro de una determinada identidad y con un colectivo que se encuentra en una posición de minoridad o desfavorecido, armar desde ahí las reivindicaciones para conseguir una mayor justicia social. Bueno, yo creo que el horizonte es confluyente, es la justicia social, y que por el tema de por la justicia social es por donde hay que seguir, digamos, manteniendo una conversación dentro de la izquierda sin enredarse demasiado. Yo hago más responsable de encontrar culpable a lo woke del debilitamiento ideológico de la izquierda a la derecha, que ha sabido muy bien ponernos a competir, que a la propia izquierda. O sea, yo creo que la izquierda tiene que mantener estos debates porque está en su idiosincrasia y forma parte de nuestra manera de estar en el mundo. El debate permanente y eventualmente la bronca. Eso es una cosa, no la bronca que hemos visto por la formación de listas o por la existencia de distintos partidos políticos o candidaturas o liderazgos. No, me refiero a la bronca argumental. Forma parte de nuestra manera de estar en el mundo y no hemos de renunciar a ella. Y eso per se no nos debilita. Lo que sí hay que hacer es superar este marco que la derecha nos ha impuesto y que es del que se han beneficiado esos que han sido instrumentalizados o que de manera consciente han contribuido a crear esa cuña o ese espacio por el que se filtra el ultraderechismo. Bueno, hay que empezar a sentar las bases para un diálogo sosegado y para un análisis del mundo donde todos entendamos quién es el enemigo. El enemigo es la ultraderecha y la reacción. El enemigo no está aquí sentado hoy, ¿no? La clase está atravesada por múltiples identidades. Hay que poderla articular así. Negar la diversidad dentro de la yo he propia defendido siempre ese clase discurso, trabajadora. pero que veo que siempre la ultraderecha nos lleva ahí y ahí parece que nos porque está llevando es precisamente la ventaja. por lo que decía, porque Adelante. la ultraderecha ha sabido leer muy bien a la izquierda y ha sabido leer muy bien las contradicciones de la propia izquierda y ha sabido muy bien cómo penetrar en esas grietas donde la izquierda tiene debates sobre qué puede ser, ¿no?, lo prioritario o qué puede ser lo inmediato, ¿no? Y yo creo que aquí es la izquierda donde está cayendo en esta trampa, ¿no? Y comprándole la chatarra a la extrema derecha. De no hables de esto porque esto va a impedir que hables del otro. No, perdona, se puede hablar de todo, ¿eh? No hay ningún problema. Y obligándolo a pedir perdón, ¿no? Sí, Ayer el problema es cuando aparecen elementos reaccionarios disfrazados de izquierdistas, que se meten dentro del debate, que te publican en los medios de izquierdas, que convencen a una parte de la izquierda y tiene una camarilla de izquierdistas que en el fondo sacan ese homófobo, ese machista, ese racista que llevan dentro, porque no olvidemos que los prejuicios también son transversales, también hay machismo, también hay homofobia, también hay racismo, islamofobia, antisemitismo dentro de una parte de la izquierda, y si ellos saben tocar esa tecla, alguien sabe tocar esa tecla, va a tener esa reacción dentro de la propia izquierda. Por lo tanto, conflictivizar la diversidad dentro de la clase trabajadora, eso es lo que pretende la extrema derecha, es la gran victoria de la extrema derecha. Nosotros, evidentemente, que no vamos a dejar de hablar de clase trabajadora, pero la clase trabajadora en sí no es una identidad. Es decir, si la clase trabajadora fuera de una identidad, no habría gente
clase trabajadora que votaría a la derecha, porque ellos no están votando en clave identitaria. Ellos están votando en clave identitaria de clase. Ellos están votando en clave identitaria de español, de hombre, de divorciado, de heterosexual, de lo que sea. Por lo tanto, pensar que la izquierda está perdida en batallitas identitarias, cuando la derecha lo que hace precisamente es estimular todas esas identidades, ¿no?, del privilegiado ofendidito, ¿no? Pues entonces estamos perdiendo mucho la perspectiva. Yo creo que aquí hay que entender que la clase trabajadora es diversa y hay que saber que esas diversidades encajan perfectamente en un relato por la clase social y por la lucha de clases sin ningún tipo de problema. Nuestro deber es saber incorporar, igual que es nuestro deber incorporar la lucha contra el cambio climático desde una perspectiva anticapitalista, y basta ya de hacer, banalizar la lucha que está haciendo esta gente por el cambio climático. Está poniendo el cuerpo, está dando una lección de activismo y de ponerse delante de, ya no solo del establishment, sino incluso de los fascistas, ¿no?, que muchas veces se echa de menos en una parte de la izquierda, que se le da muy bien gruñir en redes sociales, pero que luego en la calle ni está ni se le espera. Yo siento seguir haciendo de abogado del diablo, pero en esa clase trabajadora hay mucha gente que está comprando el discurso homófobo, el discurso machista, el discurso xenófobo, porque precisamente se siente que la izquierda no está hablando de sus problemas materiales, de sus dificultades para llegar a fin de mes, de sus dificultades para tener un piso, mientras que estamos hablando de cosas que la ultraderecha ha conseguido que nos parezcan minucias. Claro, pero fíjate, yo creo que el error, entre comillas, es pensar en la clase social como una identidad estable a la que podemos apelar desde un lado u otro del arco ideológico. La clase social no es per se una identidad. La clase social, para la izquierda, creo yo, en el siglo XXI, debería ser una herramienta para la movilización. Uh-huh. Lo que pasa es que todo esto hay que construirlo. O sea, es que yo creo que desde 2015 va para una década, y es verdad que la pandemia, no sé por qué la sacamos del análisis cuando es fundamental para entender la fenomenología de todo esto. La fenomenología de todo esto. Desmovilizados y chocados, y algunos con bastante estrés postraumático. Yo diría que en Madrid, desde luego, muchísimo. Uh-huh. Quiero decir que hay muchas cosas en las que hay que pensar. Las identidades no colisionan con la clase, porque la clase no es otra identidad. Es muy difícil apelar al orgullo de clase para fundamentar un discurso ideológico de izquierdas. La clase es un instrumento del que la izquierda se tiene que servir para plantear discursos en favor de la justicia social. Sí, yo creo que ahí una de las claves para de alguna forma llegar a esas personas de la clase trabajadora que decían, ¿no?, que se ven seducidas por esos discursos racistas, homófobos y demás, es lo que siempre nos dice Magda Bandera en La Marea, ¿no?, que es seguir la senda del dinero. Yo creo que a veces desde la denuncia social y desde el periodismo social inclusive, nos hemos centrado mucho en contar cómo afecta determinadas situaciones y contextos a las personas que sufren esa vulneración de derechos humanos sin seguir la senda del dinero, ¿no? ¿Quién se lucra? ¿Quién está instrumentalizando todo ese sufrimiento para medrar y para aumentar su riqueza? Eso, por ejemplo, en el caso de las políticas fronterizas lo ha hecho muy bien Fundación Por Causa, ¿no?, explicando quiénes son todo esa colmena de empresas muy vinculadas con el IBEX 35, empresas muy vinculadas también con Franquismo S.A. de Antonio Maestre, ¿no?, toda esa familia y genealogía de la riqueza en este país, que ha encontrado su nicho de mercado en el sufrimiento y causar violencia contra las personas migrantes en las vallas de Ceuta y Melilla. Yo creo que eso lo tenemos que hacer en general y que lo hacemos poco, y que si explicásemos a las personas que ahora están sufriendo en los barrios más abandonados de Sevilla institucionalmente apagones, que vemos a las personas mayores en los balcones por la noche porque no pueden respirar ni dormir, porque las empresas como Endesa o Iberdrola no tienen ningún tipo de interés ni les están obligando estatalmente a arreglar las instalaciones en esos barrios pobres, y son esas personas las que, por ejemplo, en los hospitales también están teniendo problemas con respiraderos y demás, se darían cuenta de que quienes están supuestamente defendiéndoles lo que están es defendiendo los intereses de esa élite económica, ¿no? Y creo que eso requiere más inversión en periodismo de investigación, en hacer de alguna forma accesible todas estas informaciones que, tirando piedras contra mi tejado, no son reportajes de 20 minutos, sino haciendo otro tipo de contenidos que llegue a la gente que se informa a través de las redes sociales, sobre todo a la gente joven, para que entiendan que esos patriotas que van tanto con la banderita, tanto de Vox como del Partido Popular, no están ahí porque les importe un carajo lo que está pasando en ese barrio de Sevilla, donde no tienen luz cuando hay más de 40 grados,
sino que están ahí para defender los que se manifestaron en el barrio de Salamanca en plena pandemia, ¿no? Entonces ahí creo que está una de las claves, que creo que es una cuenta pendiente que tenemos todas. Muchas claves hay, por ejemplo, en los libros tanto de Patricia Miedo, Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, como Antifascistas, de Miquel Ramos, que nos explican estas luchas de las que hoy hemos estado hablando con ellos dos y con Noelia Danez. Muchísimas gracias a los tres. Sí, gracias a vosotras. Por cierto, hablando de los activistas climáticos, Futuro Vegetal, contra la lona nazi de Vox en Madrid, ha lanzado pintura roja, demostrando que el activismo sigue vivo y está en las calles. Es más verde que azul el verano del PP, pero no nos resistíamos a poner la sintonía de la mítica serie de Antonio Mercero para despedir. Como habréis visto, Borja Semper presentó la campaña del PP, Verano Azul, rodeado de sombrilla en mitad de lo que parecía una playa. Pero que realmente era un mar de cartón pluma y un bancal de arena en Madrid. Buena metáfora de lo que es el PP, una ultraderecha de pega que se presenta como paraíso, pero es un simulacro desolador de sombrillas que no cobijan a nadie. Y luego está el tema del centralismo. En un país rodeado de mar, que no somos una isla de milagro, han tenido que hacer la presentación en Madrid, donde no hay playa, vaya. Por no hablar de la elección de la serie, Verano Azul estaba protagonizada por un grupo de chicos, una mujer hippie concienciada con el medio ambiente y un viejo marino que vivía en un barco, que luchaban todos juntos contra los especuladores de la costa que querían echarle de allí. Del barco de Chanquete no nos moverán, lema que podría cantar la PA, no el PP. Y además, uno de los protagonistas, Pancho, enseñaba a los otros los problemas de clase que vivían los más pobres. Y los chavales se pasaban todo el día en bici, mientras que el PP y Vox han anunciado que eliminarán carriles bici en Elche, Gijón, Palma y Valladolid. Ellos van en dirección contraria al resto de Europa, que por cierto pueden multar o retirar los fondos de recuperación que dependen, entre otras cosas, de políticas ecologistas. Más que Verano Azul, yo creo que siendo el partido de Feijóo le pega más una serie como Fariña. Bueno, si nosotros tuviéramos que elegir la nuestra, este verano sería... ¡Manos a la obra! Sí, porque han empezado la obra del Escorial, la obra de acondicionamiento de la República Independiente de la Radio. Y como os explicábamos este fin de semana en un vídeo, van a ser más costosas de lo que creían. ¡Qué sorpresa! Esto lo sabe cualquiera que se meta en una reforma. Han surgido imprevistos, permisos, dificultades, necesidades con los que no habíamos contado. Pero afortunadamente vosotras habéis respondido con creces a nuestra llamada y habéis aportado mucho más de lo que pedíamos inicialmente. Para completar lo que sigue faltando, este fin de semana ha empezado la segunda ronda del crowdfunding, la prórroga que nos ha dado goteo para seguir haciendo sostenible el proyecto. A los que aún no habéis participado, os invitamos a que lo hagáis. Apadrinad un cable, un enchufe, una bombilla. Apadrinad un micrófono, un altavoz, un estudio. Ayúdanos a hacer posible la República Independiente de la Radio. Porque más que nunca necesitamos un lugar en el que encontrarnos, como decía Noelia, una trinchera desde la que resistir. Págate una segunda ronda y nos la tomamos juntos en ese nuevo espacio. Donde el fascismo no se debate, se combate. Porque aquí no lo blanqueamos, le sacamos los colores. Mañana volvemos con un programa sobre un oficio esclavo en el verano, el de los camareros. Hablando de clase trabajadora, por tanto, y de sus necesidades materiales. Hasta entonces, que la radio os acompañe.